soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Luz Ramírez y esta mañana estoy contenta de estar aquí. Le doy gracias a Dios por la vida y le doy gracias a Dios por la salud y le doy gracias a Dios porque Él es el que pone el querer como el hacer. Y por la misericordia de Dios es que esta mañana estamos aquí. Amén. Me gustaría iniciar con una palabra de oración para dar a Dios gracias. Y te ruego que me acompañes ahí donde tú estás. Padre, te doy gracias. Grandes y nuevas son tus misericordias cada mañana. Grandes y nuevas son tus bondades cada amanecer. Cada día es un día de nueva oportunidad y te doy gracias por eso. Permite que este día me acerque más a ti, conozca más de ti, me entregue más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ruego, Señor, por un corazón obediente, un corazón que te teme, un corazón que te ama. En el nombre de Jesús doy gracias. Gracias por poner tu mirada en cada uno de nosotros y por auxiliarnos y por sostenernos. Te doy gracias. En el nombre de Jesús sea tu nombre alabado, exaltado y glorificado. Gracias, Jesucristo, por tu entrega, por darte voluntariamente para rescatarnos a nosotros y haber restaurado la comunión entre los hombres y el Dios vivo. Te doy gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Pero vino el Señor Jesús y Él restauró todas las cosas. Así que le damos gracias a Dios por eso. Hay que reconocer que nada de lo que somos ni nada de lo que tenemos es por nuestra propia fuerza. Todo es porque Dios nos lo da. Así que vamos a entrar al tema del día de hoy, el año agradable del Señor. Voy a tratar de no ir muy rápido. Ese es algo con lo que yo estoy trabajando, ir más despacio para que cada uno de ustedes pueda tener un entendimiento pleno o más extenso de lo que ya hay. Estamos construyendo dentro de lo que ya conocemos para, para expandir nuestro conocimiento, no en palabra, sino en quién es Cristo Jesús y en la palabra de Dios, porque la palabra es vida, la palabra es Jesús. Entonces, este es el diseño, ese es el diseño de Dios para con nosotros. Amén. Bueno, Mateo 8:16 dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a los enfermos. Lo vamos a leer otra vez. Al caer la noche le llevaron muchos enfermos y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos a estar hablando hoy del año agradable del Señor. En este tema le quiero explicar cómo está respaldado por la palabra de Dios el hecho de que hay hijos que están siendo oprimidos, atacados, que son acosados por espíritus de las tinieblas. Y estos espíritus son abusivos,
son necios, nos odian y tienen un plan de destrucción. El plan de destrucción que ellos tienen lo elaboran manipulando tanto el pensamiento del ser humano como las situaciones que suceden externas a nosotros. Muchas veces pensamos que lo que nos sucede todo es por inercia, que todo es natural y olvidamos o desconocemos que muchas veces son manipulaciones del enemigo en la mente de otra persona para fastidiar tu vida, para que caigas en un cansancio que te des por vencido, para que caigas en una situación en donde reniegues de Dios. Veamos, por ejemplo, la vida de Job. Job era un siervo de Dios que adoraba a Dios y tenía temor de Dios. Pero Satanás le dijo a Dios que le permitiera tentarlo. Entonces Dios estaba presumiendo a Job. Le dijo, ¿acaso no has visto a mi siervo Job que me teme, me ama, me alaba, me obedece? Y él respondió, él refiriéndome a Satanás, él hace todo eso porque le tienes un cerco y lo proteges. Pero remueve el cerco y déjame tocarlo para que veas que no es tan fiel como tú dices. Y le dijo Dios, puedes ir a tocar todo lo que le pertenece, pero su alma no. Y así fue. Empezó a encontrar una secuencia, Job, en su vida de eventos que jamás imaginó que iba a vivir. Entre ellos murieron sus hijos. Job tenía 10 hijos. Y dice la palabra de Dios que un día llegó un mensajero y le dijo, se perdió todo, y dentro de todo lo que se perdió, tus hijos también perdieron la vida. Y Job se entristeció y así poco a poco comenzó a perder todos sus bienes hasta que llegó a perder la misma salud. Y en esa etapa de dolor físico, y me imagino que también en su espíritu, llegó su esposa y le decía, ya, maldice a tu Dios y muérete. Y aunque no está escrito en la palabra, en esa porción bíblica exactamente, de que estaba siendo ella influenciada por las fuerzas del mal, sí vemos que ese fue el plan desde el inicio. Déjame tentarlo en todo para que veas que no es tan obediente y que él no es tan fiel como tú dices. Entonces, Satanás usó toda herramienta posible, incluyendo esa. Decirle inspirar a la esposa que dijera, maldice a Dios y termina de morirte. Entonces, esto nos lleva a la verdad de que hay personas que nos rodean y amamos, pero muchas veces no todos estamos el 100% metidos en la palabra, meditando en la palabra y tratando de caminar en obediencia. Y aunque así fuera, hay partes débiles todavía en nuestra faceta humana, en esta etapa que estamos pasando en la tierra. Lo podemos ver en la historia cuando Jesús está en esa jornada camino a la cruz y le está explicando a sus discípulos que va a llegar ese momento tan necesario, pero tan difícil a la misma vez. Y uno de sus discípulos, Pedro, le dice, Señor, que no te suceda tal cosa. No vayas a la cruz. Entonces viene Dios y lo reprende. Y no lo reprende diciéndole, apártate de mí, Pedro. No fue así. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces podemos ver que hay personas que van a venir a traer ese pie de tropiezo para que reneguemos contra Dios, para que pequemos. Lo vemos en la historia de Balaam. Cuando querían destruir Balac quería destruir el pueblo de Israel, mandó a Balaam a maldecir al pueblo, pero fue imposible, porque el pueblo estaba protegido por Dios. Entonces el consejo de Balaam fue, no le mandes maldición al pueblo, Dios lo protege. Mejor provócalo que caiga en pecado. Provoca que caiga en ese pecado ¿cómo se llama este pecado? No de infidelidad, de tener intimidad
con las filisteas. Ahorita no recuerdo cómo se llama. De tener intimidad con las filisteas, de acostarse con las filisteas. Porque una, a Dios no le agrada la mezcla y ya les dio la orden. Otra, ellas los van a inclinar a adorar a sus dioses y eso va a provocar la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Entonces hizo caso Balac y empezó a mandar filisteas a seducir a los hijos de Dios, a los israelitas. Ellos obtuvieron a ellas como esposas y eso provocó que Dios se airara contra Israel y vino una gran destrucción. Entonces el enemigo siempre va a provocar, tocar tu debilidad, tocar tu concupiscencia. El primer nivel de guerra espiritual es la concupiscencia del hombre, o sea, la debilidad de tu carne. Lo que para ti es una debilidad, para mí tal vez no lo es. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el chocolate. Yo puedo comer chocolate, pero no es algo que digo, ay, se me antoja un chocolate. O nieve, o helados, o cosas así que se deshacen rápido. A mí eso no me llama la atención, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, los croissants, algo que sea crujiente y que tenga un sabor de dulzura mezclado entre salado y amargo. Así me gusta a mí. Entonces, para mí el chocolate no es una tentación, pero ver un croissant con almendras encima, eso sí lo es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa es mi debilidad y la debilidad de otros es tal vez peanut butter and jelly. Esos son solo ejemplos para que entiendas que el enemigo va a venir a tocarte donde tú eres débil, donde tú no has fortalecido la voluntad. Estaba escuchando una doctora que explica que la voluntad se encuentra en el frontal lobe. No sé cómo se diga en español, pero en la parte frontal del cerebro, allí está la voluntad. Explicaba ella que es un músculo en el cerebro que se tiene que ejercitar igual que todo otro músculo. Ella decía, la voluntad se puede ejercitar poniéndote límites. Por ejemplo, si tu debilidad es la televisión y pasas 3, 4 horas mirando televisión, empieza a limitarte a decir, en lugar de ver 2 películas, voy a ver solo una. Y te vas a entrenar en eso por un tiempo y después vas a decir, en lugar de ver una película, voy a ver un pequeño show de 40 minutos. Y en lugar de ver después todo ese show de 40 minutos, vas a ver videos de YouTube solo de 10. Y después te vas a pasar a un TikTok que cuesta 1 minuto o 2. Y después no vas a estar viendo redes sociales. Entonces empezaste a entrenar tu voluntad. Empezaste a entrenar el dominio propio. Y eso es bien necesario. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y a través del dominio propio es que puedes resistir al enemigo. Es que puedes resistir al adversario, ¿verdad? A mí una de mis debilidades es la televisión. A mí me gustan mucho las películas, me gustan mucho sobre todo las películas basadas en eventos reales, los documentales, y yo a todos les saco sentido y me gusta mucho. Entonces empecé reduciendo y reduciendo y reduciendo. Y ahorita estoy en la etapa de solo entro a mis redes sociales 5 minutos y me salgo. Y 5 minutos reviso mis mensajes, lo que tengan que revisar y me salgo. Entonces no me estoy quedando allí. Estoy practicando esa parte de dominio propio. Amén. Entonces, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero que note que Jesús vino a su pueblo y su pueblo era Israel. Y siendo el pueblo hijo de Dios, vino Jesús a enseñar que mucha de la calamidad en desobediencia, en rebeldía, en altivez de corazón, en idolatría, en pensamientos impuros, eran influidos o influenciados por demonios. Si no fuera así, esto no hubiera sucedido. Esta escena, este evento no estuviera escrito en la palabra de Dios.
Mas, sin embargo, está escrito, porque Jesús quería mostrar que hay una guerra a la cual nos enfrentamos día a día, día a día. Amén. Entonces, avancemos. Marcos 1, 32 al 34. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó ante la puerta. Lo voy a leer una vez más. Y al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no lo dejaban hablar porque lo conocían. Entonces, conocían a Jesús, pero Jesús no les permitía que revelasen quién era Él, porque no era tiempo de que se diera a conocer quién era Jesús. Amén. Entonces, avancemos. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lo vamos a leer una vez más. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Nosotros somos pobres de espíritu, amén. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que su pueblo reciba libertad. Es la voluntad de Dios que su pueblo reciba no solo salvación, sino libertad. Libertad mientras está en este vivir, en este existir, en esta tierra. Dios no quiere que camines oprimido, Dios no quiere que camines limitado, Dios no quiere que camines triste, Dios no quiere que camines enfermo, Dios no quiere que estés atado, encadenado. Él no quiere nada de eso. Amén. Entonces, Jesús predicó el año agradable de Jehová, trayendo de Jehová sanidad y libertad a su pueblo. Jesús predicó el año agradable de Jehová, trayendo sanidad y libertad a su pueblo. Entonces, este es el año agradable del Señor. Mañana también es el año agradable del Señor. Todos los días es esa voluntad favorable para el pueblo. Después de haber modelado cómo se establece el reino de los cielos, Jesús comisionó a sus discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios. Jesús ha comisionado autoridad para que los discípulos, aquellos que están constantemente aprendiendo de Él, tengan la autoridad para continuar con la obra que Él ya comenzó, que es la libertad de los hijos. Mateo 10, 5 y 8 dice, Jesús envió a esos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Quiere decir que ellos recibieron la enseñanza, ellos recibieron también la libertad y han recibido ahora la autoridad para poder ir a ejercer
esta comisión. En Lucas 10, del 1 al 12, vamos a leer lo siguiente. Después de esto, el Señor eligió a otros 72, y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares donde él tenía que ir. Les dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa a donde entren, antes que nada digan paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, salgan a la calle y digan, hasta el polvo de la ciudad que se me ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo que en aquel día el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Entonces Dios ha enviado un grupo de discípulos a otras localidades a que se ejerza esta misma comisión. Y sus indicaciones son altamente específicas. Ahora veamos el regreso de los 70 en Lucas capítulo 10, del 17 al 20. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre, hasta los demonios se sujetan. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Así que es grande este evento, es maravilloso, es admirable, pero es aún mucho más admirable la obra de Dios redentora en nuestros corazones. Esto es parte de ese gran regalo. Amén. La liberación es un elemento principal y fundamental en el cumplimiento de la gran comisión. Esta es la gran comisión: ir y liberar, ir y desatar, ir y abrir cárceles, ir y orar por los enfermos, ir y liberar a las personas de toda opresión de demonios. Marcos 16, versos 17 al 20 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas las partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces vemos que es evidente de que es voluntad de Dios que sus escogidos, los redimidos, los comprados con la sangre del Cordero, sean libres. Y son señales de que el reino ha venido a establecerse en los hombres. Amén. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, la mente tiene que estar cautiva a la obediencia en Cristo Jesús.
Por eso destruimos todo consejo que viene a nuestros oídos que contradice la palabra de Dios. Todo consejo que nos lleva a orgullo delante de Dios es destruido en el nombre de Jesús. Entonces, la liberación es el pan de los hijos. Y este pan o este regalo o esta liberación es por gracia que la recibimos, es por amor. Amén. Entonces me voy a quedar hasta ahí el día de hoy. El próximo lunes vamos a estar hablando de poder y autoridad. Amén. Le ruego a Dios que esto haya sido edificante, que te haya quedado claro que la liberación es para este tiempo, es la gran comisión establecida desde el día que Jesús vino a proclamar el año agradable del Señor. Ponte tu armadura y pelea, porque dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que es tiempo de pelear la buena batalla de la fe y que Dios nos encuentre aprobados. Amén. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.